Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en un texto que, bueno, siglos después sigue dando de qué hablar. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Vamos a usar fragmentos, citas directas, para tratar de entender qué nos dice sobre cómo ganar y, sobre todo, cómo mantener el poder. Así es, y es clave entender que Maquiavelo no buscaba pintar un mundo ideal, ¿eh? Él hablaba de la verità effettuale de la cosa, o sea, la realidad cruda, efectiva de cómo funciona el poder. Escribía para Lorenzo de Médicis y se basaba en su propia experiencia, en lo que él llamaba larga experiencia de las cosas modernas y un incesante estudio de las antiguas. Qué interesante punto de partida. O sea, no es filosofía en las nubes, es casi un manual práctico. Exacto. Y bueno, ¿por dónde empezamos a desentrañar esta verdad efectiva? ¿Quizás por los tipos de estados que él analiza? Dale, sí. Él distingue, primero, los principados hereditarios. Esos, digamos, son más fáciles de conservar si no alteras mucho las costumbres, ¿viste? Luego están los nuevos, y los realmente complejos, los mixtos, esos territorios que se añaden a un estado que ya existe. Ah, y ahí es donde empiezan los líos, ¿no? Maquiavelo se da cuenta de algo, que la gente cambia de líder esperando mejorar, pero muchas veces se dan cuenta de que la cosa empeoró. Tal cual, el nuevo gobernante inevitablemente pisa algunos callos, ofende a gente, se crea enemigos sí o sí. Claro. Entonces, para asegurar esos territorios nuevos, sobre todo si tienen una lengua o costumbres distintas, sugiere cosas bastante directas, como eliminar a toda la familia del príncipe anterior, no tocar mucho las leyes o los impuestos al principio, o incluso irse a vivir allí, eso es clave para él, o poner colonias leales. Como hicieron los romanos, ¿verdad? Exacto, como las colonias romanas. Dice que son más baratas que tener un ejército ocupando todo. Y cita el ejemplo contrario. Los errores de Luis XII en Francia, allá en Italia. Se alió mal, fortaleció a un poderoso como el Papa, metió a España, no se fue a vivir allá. Un desastre, según Maquiavelo. Uf, ya se ve que mantener el poder es un arte complicado. ¿Y cómo se llega? Porque Maquiavelo parece decir que la forma en que llegas marca mucho lo difícil que será quedarte. Precisamente. Una forma es por lo que él llama virtud, que no es bondad, es más bien habilidad, astucia, fuerza, y con tus propias armas. Pone ejemplos como Moisés, Ciro. Es el camino más duro al principio, claro. Imponer reglas nuevas siempre genera resistencia. Por eso dice esa frase de que los profetas armados son los que triunfan. Necesitas fuerza para respaldar tus ideas. Pero si lo logras, ese poder es más estable. Entiendo. O sea, las ideas solas, sin músculo militar detrás, para Maquiavelo, valen poco. Y la otra vía. La otra es la fortuna, la suerte y las armas de otros. El ejemplo clásico es César Borgia. Ah, el famoso Borgia. Claro, llegar así es más fácil, digamos. Te ponen ahí, pero mantenerte es una lucha constante. Dependes de la voluntad de otros, de que la suerte te acompañe. Borgia lo intentó todo, ¿eh? Usó la fuerza bruta con Ramiro de Orco, usó la astucia para engañar a sus rivales, los Orsini, intentó construir su propia base de poder, pero al final, ¿qué pasó? La muerte de su padre, el Papa Alejandro VI, y una muy mala racha de suerte, lo que Maquiavelo llama esa extraordinaria y extremada malicia de la fortuna, bueno, todo se vino abajo. Es fascinante esa tensión que describe entre la habilidad personal, la virtud, y el azar, la fortuna. Pero menciona una forma todavía más oscura de llegar al poder. Sí. Llegar al poder mediante crímenes. Pone el ejemplo de Agástocles, de Siracusa. Y acá hace una distinción que, bueno, te deja pensando. Distingue entre crueldades bien usadas y mal usadas. ¿Cómo es eso? Crueldades bien usadas. Suena terrible. Suena terrible, sí, pero él lo mira desde la eficacia política. Las bien usadas son las que se cometen todas juntas, de golpe, al principio, por necesidad de asegurar el poder. Y después, importante, cesan. Se intenta convertir eso en beneficio para los súbditos. Las mal usadas, en cambio, son las que empiezan de a poco y van aumentando con el tiempo. Esas generan miedo constante, desconfianza y al final, odio. ¡Qué lógica tan fría! Brutalmente pragmática. ¿Y no hay una forma más, digamos, limpia de ascender? Bueno, sí. Menciona el principado civil. Es cuando alguien llega al poder con el favor de sus conciudadanos, ya sea con el apoyo del pueblo o el de los nobles. Y Maquiavelo cree que es más seguro apoyarse en el pueblo,
¿Por qué? Porque dice que el fin del pueblo es más honesto. Simplemente no quieren ser oprimidos. Los nobles, en cambio, siempre quieren oprimir y dominar. Es más difícil satisfacerlos sin crear tensiones. Queda claro que las bases del poder son complejas, pero hay algo en lo que insiste muchísimo: las armas. Fundamental. Para él, buenas leyes y buenas tropas son el cimiento de cualquier estado. Y es durísimo con los mercenarios. Sí, les da con todo. Los llama inútiles y peligrosos. Dice que son desunidos, ambiciosos, cobardes frente al enemigo, valientes entre amigos, interesados solo en su paga. De hecho, culpa a la dependencia italiana de los mercenarios por la ruina y debilidad de Italia en su época. Un estado sin ejército propio, de su gente, está vendido. La lección parece clara. El príncipe debe ser, antes que nada, un jefe militar. Confiar en su propia gente, en sus ciudadanos o súbditos, y estar siempre pensando en la guerra, estudiando historia, conociendo el terreno. Exacto. Y eso nos lleva directo a cómo debe comportarse el príncipe. Quizás la parte que más polémica genera, ¿no? Porque rompe totalmente con la moral tradicional cristiana de la época. Dice que hay que mirar cómo se vive realmente, no cómo debería vivirse. Y que un príncipe tiene que aprender a poder no ser bueno y usar esa capacidad cuando la necesidad del Estado lo requiera. Ya ahí viene la famosa pregunta: ¿es mejor ser amado o ser temido? Sí. Lo ideal, dice él, sería ambas cosas. Pero como es difícil juntarlas, si hay que elegir una, Maquiavelo es tajante. Es más seguro ser temido que amado. Fuerte. ¿Y por qué? Argumenta que el amor se basa en la gratitud. Y los hombres, dice él, son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro, ávidos de ganancia. O sea, el vínculo del amor es frágil. Se rompe fácil si les conviene. El temor, en cambio, se mantiene por el miedo al castigo. Y ese miedo, bueno, no te abandona tan fácilmente. Pero ojo, ser temido no es lo mismo que ser odiado, ¿verdad? Él hace esa distinción. Absolutamente crucial. Eso es clave. Hay que evitar ser odiado a toda costa. El odio sí que es peligroso. Genera conspiraciones, rebeliones. ¿Y cómo evitarlo? La clave, según Maquiavelo, es muy concreta. No meterse con los bienes de los súbditos, ni con sus mujeres. Y ahí suelta esa frase tremenda. Porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Impactante. Impactante, sí. ¿Y qué pasa con la honestidad? ¿Cumplir las promesas? Bueno, ahí Maquiavelo entra en modo realpolitik total. Dice que un príncipe prudente no puede, ni debe, guardar la fe, cumplir su palabra, si eso va en contra de sus intereses o si las razones que lo llevaron a prometer ya no existen. O sea, la palabra vale hasta que deja de valer. Exacto. Hay que tener la astucia del zorro para reconocer las trampas y la fuerza del león para espantar a los lobos. Es una combinación. Y es vital saber simular. Aparentar que tienes cualidades como piedad, fe, integridad, humanidad, religión, aunque en realidad no las tengas o no puedas observarlas siempre. La imagen, la percepción que proyectas es casi todo. En resumen, es un manual de realismo puro y duro. Cómo navegar las aguas turbulentas del poder, dejando la moral convencional, digamos, en la orilla. Exactamente. La virtud del príncipe, para Maquiavelo, no es la bondad del santo. Es esa habilidad, esa capacidad casi camaleónica de adaptarse, de usar la fuerza cuando toca y la astucia cuando es necesario. Todo para intentar dominar a la fortuna, a ese factor de suerte o azar que no podemos controlar del todo. Analiza lo que hicieron los grandes hombres, sus éxitos, sus fracasos, para sacar lecciones prácticas. Es un enfoque casi científico para su época. Nos deja pensando mucho, la verdad. ¿Son estas estrategias solo un retrato de la Italia del Renacimiento, un mundo muy distinto? ¿O describen dinámicas de poder que, en el fondo, siguen muy vigentes hoy? Quizás con otras caras, más sutiles, pero presentes en la política, en las empresas, hasta en relaciones personales, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y es lo que mantiene a Maquiavelo tan relevante y a veces tan perturbador 5 siglos después. Es como una invitación constante a mirar críticamente cómo funciona el poder a nuestro alrededor. Sin duda. Un análisis que da para seguir reflexionando.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración.